Bueno, vamos a hacer el parcialito este de corte que lo armé yo, así que probablemente sea espantoso y es medio complicado, así que no se preocupen por lo numérico, sino veamos lo conceptual más que nada. Entonces nos da esa estructura que ven ahí, que es una empotrada con una fuerza P, dos fuerzas P como ven, nos dan el perfil que es único y es ese perfil ángulo que hay ahí. Nos piden flujo de tensiones con valores y verificar por resistencia. Así que, teniendo eso, fíjense que las fuerzas están aplicadas sobre G y con la dirección del eje X que dibujé ahí, esta, este eje X. ¿Cómo arrancamos? Silencio. Son diagramas. Mm, Bien, me sirve. Em, ¿qué, qué hay que saber para esto de corte, que era lo primero que había que preguntarse? Dos cosas en realidad. Ejes principales y qué otra más. Centro de corte. Entonces, em, uy, esperen que me salió algo en la pantalla. Ahí está. Entonces, la fuerza P está aplicada acá. Este es un eje principal. no, no lo es. No, Bien, ¿cuál es un eje principal? Sí, el que une el vértice de la L con el baricentro es uno y el perpendicular a ese. Este con este, ese punto con este punto. Sí, sí, sí. Perfecto, ese es un eje de simetría, así que saben que es eje principal. Y el otro, el perpendicular, como dijo Axel. Entonces, lo primero que hacemos es diagramas de características. Creo que acá no hay mucha dificultad. Em, lo que sí se puede hacer de dos formas. O descomponer las fuerzas y trazar los diagramas en ejes principales. O, en vez de eso, trabajar en el eje X, que no es principal, que está ahí arriba, y después pasar eso a ejes principales. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, acá solamente voy a analizar el Q, aunque acá pongo diagramas de características, solo armo el diagrama de Q, es el único que me interesa. Entonces, en el eje X, el Q acá es cero, el corte, perdón, acá es cero y acá es P positivo. ¿Sí? Cris, me preocupa tu cara de preocupación. No, 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 estoy cansado. Ah, ok, ok, No, no tenés bola, no tranqui. pasa nada. Entonces, eso es lo que evidencia acá. El QX es P. Y obviamente vamos a analizar en alguna sección que, no, que tenga algo para sacar, digamos. Por ejemplo, si yo me paro acá, porque fíjense que lo que decía es flujo de tensiones con valores. No dice en qué sección. Podría ser acá, podría ser acá. Pero ¿tendría algún sentido armar el flujo de tensiones acá? O sea, les pidieron flujo de tensiones, podrían armarlo acá y decir que todo es cero. Pero fíjense que después les pide verificar por resistencia. Entonces, para verificar por resistencia, ¿en qué sección nos paramos? No sería es la más conveniente solicitada. Sí, ¿O Lola no? y Axel, ¿qué ibas a decir? y que no haya momento, me parece. ¿No? Bueno, no sé, para que solo haya taus en vez de sigma. Ok, en realidad acá es como que estamos analizando solo las tensiones tangenciales. Entonces Claro, no, sí, sí. no te preocupes por eso. Y como dijo Lola en la sección más solicitada, acá hay solamente dos secciones que presentan diferencias. Una por acá, que hace referencia a todo este tramo, y otra por acá, que hace referencia a todo este. Entonces acá tenemos Qx igual a P,
Esa es la sección más solicitada. Y ahora sí hacemos el cambio de base de X a ejes principales. Ejes principales, como dijo Axel, eran uno el simétrico y el otro el perpendicular. Yo torcí la sección ahora para que me queden derechos los ejes principales, que es lo que me interesa. Entonces, fíjense que este ángulo de acá, o sea, yo lo tenía así al perfil y lo torcí así, 45 grados. Por eso acá está el coseno de 45 y está el seno de 45 y me da lo mismo en los dos casos. Obviamente QI tiene signo negativo y QZ tiene signo positivo. Y acá les marqué esto. Yo a partir de ahora me voy a concentrar, aunque es cierto que el QI es negativo, me voy a concentrar en el QI en módulo. ¿Por qué? Porque, bueno, como ya habrán visto cuando hicieron el TP, lo que te interesa del QI es el módulo y el signo se lo das cuando haces el flujo de tensiones, justamente. Ahora, ¿son solo estas las tensiones que tenemos? Las solicitaciones que tenemos. Yo les dije algo al principio. Había que tener en cuenta que trabajar en ejes principales y además lo del centro de corte. Entonces, ¿me está faltando algo acá? Y el torsor es U por la distancia del centro de corte. Exactamente. Fíjense, ¿cuál es el Q que me hace momento torsor de estos dos, ¿no? Ahora descompuestos. El QZ. ¿Eso lo ven bien? Acuérdense, si no, que el centro de corte está en el eje de simetría, así que está en el eje Y. Y ahora hay que pensar si va a estar más para la izquierda o más para la derecha. Eso, ¿saben cómo verlo? Si lo puedes decir por mí mejor. Ok, sí, sí. Antes que eso, fíjense que dije que va a estar sobre el eje Y, entonces el QI no puede hacer momento torsor, porque pasa justamente por el centro de corte. Por eso solamente el QZ es el que hace momento torsor. No es cierto lo que estoy diciendo de hace momento torsor, no es rigurosamente o teóricamente correcto, pero bueno, yo le digo así. Sería que aparecen tensiones tangenciales por esa incompatibilidad, digamos, de la teoría al llevar todo al G. Entonces, volviendo a la pregunta de Lola, es el centro de corte está siempre en un eje de simetría si lo hay, y si hay dos, bueno, en su intersección, esa es la más fuerte o la más fácil de ver. Y después, esto va a sonar un poco difícil de entender, pero es muy sencillo. Fíjense que si yo me paro, hago una proyección vertical de este perfil, me queda una línea así, ¿no? ¿Eso se ve? Entonces, la línea así más o menos tiene su mediatriz por acá, más o menos. Entonces, el G está corrido para la izquierda respecto de ese punto. El corte va a tener que estar, perdón, el centro de corte va a tener que estar más alejado que el G del punto que dije. Si me siguieron, ¿para qué lado tiene que estar el centro de corte respecto del G? ¿Izquierda o derecha? Yo alejo o sea, va a responder lo tuyo a la izquierda, creo. Pero, A ver si pero lo yo lo ves de veo de una otra forma mejor. forma. Dale, sí. Yo, o sea, lo veo con lo de que el flujo de las tensiones donde se cortan. Ok. Que se cortan ahí en. Va, qué sé yo, porque habíamos visto eso. No sé si Sí, te acordás está del bueno. ejercicio del TP, que es Es- donde se cortan todos los flujos. Y Esa es otra, sí. En este caso, ahí. donde se cortan las líneas medias también, las líneas medias de cada trocito, digamos, de perfil, es otra de las formas. Pero si no hubiera eso,
como por ejemplo en un perfil doble T de alas desiguales, que les tocó creo, ahí no tenés una única intersección, va, no hay un punto donde se intersequen todas las líneas medias. Entonces, el centro de corte en ese caso va a estar haciendo esto que les digo, que no sé cómo decirlo más fácil, no sé si el Colo o Chris ven una forma más fácil, pero sería, me paro en el medio de esa proyección, después miro si el G está para arriba, bueno, el centro de corte va a estar más para arriba. Acá lo mismo. Entonces, el centro de corte está por acá. Con esa, con esa información, el DCC es 4 centímetros. Hago MT igual a distancia entre el centro de corte y el... Yo lo dibujé por ahí, pero está mal. Está acá. Y la distancia entre el centro de corte y el G, saco el MT. ¿Hasta acá vamos bien? Una Perdón, cosa, Alejo, sí. perdón, aclaro una cosa que la distancia del centro de corte no estaba en la tabla, ¿te acordás? Entonces Claro, más o menos. no está en la tabla porque en realidad te das cuenta que está acá. Yo la... Yo en realidad esto de acá no me di cuenta de lo que dijo Fer y cometí la burrada de decir, qué raro que no está en la tabla, así que voy a asumir un valor coherente. Pero cuando no está en la tabla es por alguna razón o porque es obvio dónde está el centro de corte o lo que sea. Entonces, sabes que está acá y bueno, por Pitágoras lo sacás a la distancia. No debe estar muy lejos, igual de 4. ¿Alguien iba a decir algo? No, Además. sí, yo tengo una pregunta. No entiendo bien cuándo hay que hacer del momento torsor que hay que componerlo al centro de corte. O sea, cuando no es simétrica la sección. ¿Sabes por qué es eso? Como no termino de entender, como que hay que equilibrar o no. Lo haces cuando el centro de corte y el baricentro no No coinciden, coinciden. pero además el corte que tenés em, pasa por, no pasa por el centro de corte, porque ponele el QI, dijimos, que no te hace momento torsor, porque el centro de corte está acá y el G está acá. O sea, no se cumple lo que dijimos de que el centro de corte y G están en el mismo punto, pero el QI no hace momento torsor. ¿Por qué? Porque pasa por el centro de corte. Es como que vos tomas momento siempre desde el centro de corte, el momento torsor, para flexión variable, para sacar las tensiones tangenciales. Claro, vos tenés un momento que necesitas equilibrarlo. Sí, Claro, es decir, perfecto. ¿te acordás la imagen esa? Para mí es la más clara que pasó Chris del perfil C, que tenías una carga aplicada en el baricentro. Sí, Y el perfil C se te hacía todo así. No me va a salir obvio, pero se te deformaba. sí, sí, pero se ve, sí. Entonces, lo que pasa es que en nuestra teoría, antes de hablar esto del centro de corte, antes de que ustedes lo conocieran, no nos daba ese giro así. Solamente nos daba esta bajada y esta bajada, o sea, el efecto del corte. Entonces, como nosotros tenemos algo que no está siendo representado por nuestro modelo, hay que ajustar. ¿Cómo ajustamos? Bueno, con este punto llamado centro de corte, que es a donde hay que reducir las fuerzas en este caso. Ahí te ayudé un poco. Sí, sí, claro, si tengo un IPN en el centro del corte coincide con el baricentro. Sí, porque Entonces ahí tiene, no hace falta. claro, tiene dos ejes de simetría. Perfecto. Sí, ahí entendí, gracias. No, de nada. Entonces, ahora con esta información, que básicamente es los, las solicitaciones que tiene el perfil, recién sacamos eso, voy a la tabla. Yo le llamé BF a esta distancia, T al espesor, E a esta distancia de acá hasta donde está el G. Y bueno, J y JZ ya saben, JT también. Y este también fui a la tabla. Va, debería haber ido a la tabla, ¿no? Para sacarlo. ¿Querés que Como te la lo tabla diga? no estaba, sí, ¿Cuánto me dio? dale. A ver, una cosa les marco. Aunque un toque. Es esto igual, En ¿no? la tabla está esta distancia, que es 4,02, y en la tabla está
este radio de curvatura que está acá, que les marco acá. ¿Lo ven? Tipo la distancia como de vértice a vértice, que es 1,2 centímetros. ¿En qué te la cola? Porque ahí lo estaba buscando y no. Vale, a ver si eso No, creo que no. a ver, ahí se las mando. Manquen un toque. ¿Cuánto te Es dio entonces? la que no está tuneada. 3,42. Ok. Más o Vamos, menos bien. anduve bien con el 4. Muy tirado de los pelos, pero Nada, está bien. a ver qué pasa ahora con los valores, porque cuando verifiqué resistencia me pasaba una cosa, ahora hay que ver qué pasa. Ahí les mandé la tabla. Fíjense que es el 89, 89, 9,5, que 9,5 es el espesor, creo. Pero en este caso lo que estamos viendo es ese radio de curvatura, el perfil es medio curvo ahí, en realidad. Entonces sería la distancia 4,02 menos la mitad de ese radio. Estaría por acá. La distancia 4,02 menos la mitad del radio. Y eso da 3,42. ¿Es porque estás teniendo en cuenta la curvatura del perfil? ¿Esa? Sí, Ah, sí, ok. sí. Bueno, eso igual podrían no tenerlo en cuenta y no pasa nada. Como que lo modelamos como dos rectángulos, digamos, y no, y nada, es aproximado. Fíjense que yo cuando haga el flujo de tensiones acá voy a pensar que es recortado, digamos, no es que está así curvito. Bueno, entonces ahora sí, flujo de tensiones. ¿Cuál hacemos primero? ¿QZ o QI? Bueno, QZ, porque es el que tengo primero. Entonces, recuerden que acá vamos a aplicar Jourowski, así que tienen que aplicar digamos, tienen que recordar las limitaciones que tiene la teoría de Jourowski y, y bueno, lo que hacemos es Q por S sobre J por B y S es respecto de la línea neutra. Entonces, el QZ, ¿qué línea neutra tiene? A ver, El eje I, ¿no? el eje Y. Yo, perdón, no estoy viendo el chat, veo que titila, pero no lo abro. Em, Fíjense que el QI, dijimos, perdón, el QZ estaba diciendo, hace un momento, porque hay otro QZ por atrás de la sección que no estamos viendo. Entonces, hace un momento para su derecha. Hagan regla de la mano derecha y le da para la derecha. Y entonces, el momento, el DMZ, ¿sí? No, DMI lo hace positivo. Y fíjense que estoy haciendo así, o sea, el momento tiene esta dirección, es el eje Y. La línea neutra es el eje Y. Perdón, el momento no, lo que quise decir es... Sí, el momento. La línea neutra es el eje Y. Entonces, para analizar QZ, los momentos estáticos que vamos a calcular son respecto de la línea neutra, al eje Y. Entonces, ¿alguien se anima a decir más o menos qué forma va a tener el flujo de tensiones antes de verlo en pantalla debido solamente a QZ? Dibujen, equivóquense, ya saben, no pasa nada. Solamente nos enojamos si hay pechazo en el Kahoot. Un valiente. Perdón, ¿cuál era la pregunta? No, escuché bien. Dibujar el flujo de tensiones debido a QZ. Solamente QZ. Vamos, che, ¿hicieron el TP o no? ¿Algo tienen que saber? Un valiente, vamos. Bueno, ahí tenemos una propuesta. ¿Quién apoya? ¿Quién no?
Debido a QZ, acuérdense. ¿Nadie le ve nada incorrecto? Está difícil hoy, ¿eh? Bueno, una forma de darse cuenta si es correcto o incorrecto em, es haciendo, recuerden, la ecuación de equivalencia del corte, que es la integral en el área de las tensiones tangenciales. Entonces, esas tensiones tangenciales integradas en el área del perfil me tienen que dar QZ. Básicamente repetí lo mismo dicho de otra forma. ¿Y me están dando QZ? ¿Qué les No te parece? está dando QI eso. Bien, no sé si me está dando QI, pero como decís, una componente en I. Y en Z no tiene nada. Porque fíjense que se compensan en la vertical. ¿Eso lo No ven me da todo? igual, Alejo. Estoy Ok. haciendo una cosa. ¿Lo ve alguien más, además de Valentino? Sí, sí. Perdón que no estoy con cámara, pero está todo roto el Zoom y no sé qué pasó. Tranqui, no pasa nada. Bueno, entonces como ya nos anticipó Valentino, esta va a ser la forma que tiene el flujo de tensiones de QI. ¿Sí? Porque fíjense que apunta para la derecha, es decir, si esto yo lo descompongo, esta flecha, me apunta para la derecha y me apunta para abajo. Esta me apunta para arriba, lo mismo que con la misma magnitud que esta para abajo, así que se compensan, pero también me apunta para la derecha, así que me termina quedando algo que en definitiva solamente tiene corte en el eje Y. ¿Sí se ve? Sí, sí, se ve. Y O sea, entonces, la flecha de arriba, digamos, debería ir hacia abajo para que te quede en Z o no. exactamente, para que me quede en Z, si va para abajo, fíjate que las dos van para abajo, entonces me da una Claro, resultante en Z y no me da ninguna resultante en el eje Y. se te anulan, claro. Perfecto. Eso sirve como para Una... chequear. Perdón, dale, Colo. Ale, ¿vas a hacer algo con el corte como dibujé acá? Pues si no lo A ver, aclaro, que no pues te estoy me viendo. parece también. Dale, Acá dale. a la derecha lo dibujé. Sí, sí, mandale. Otra forma de verla, si están bien artísticos, es básicamente ver dónde aparece ese diferencial momento que va a ser el que nos va a hacer aparecer, digamos, estas tensiones. Acuérdense que teníamos esa reglita para decir que en la parte, digamos, acá tengo el corte, acuérdense, donde el corte pincha la sección, lo estoy diciendo en cabeza, ¿eh? En criollo. Donde el corte pincha la sección es que ese diferencial momento nos va a estar comprimiendo la sección, ese diferencial momento así. ¿Eso lo sabían? ¿Lo tenían claro eso? Dicen que sí con la cabeza. Ok. Entonces, este diferencial momento, ¿qué me va a originar? ¿Un diferencial qué? Una tensión normal. Bien, una tensión normal, diferencial sigma. Y acuérdense, como el corte está pinchando a la zona, a la parte superior, digamos, del perfil, este diferencial momento va a estar comprimiendo. Entonces lo dibujo acá, en este perfil, en este corte que hice yo acá. Voy a tener el diferencial sigma que está comprimiendo. Y para equilibrar este diferencial sigma, ¿qué me tienen que aparecer en esta cara, que es donde yo corté? Perdón, con lo diferencial momento en I, ¿no? Diferencial momento en I. Sí, está bien. Sí, en I. Ah, sí. Ok, entonces dijimos que ese diferencial momento me va a originar unas tensiones normales de diferencial sigma que van a estar comprimiendo la parte superior del perfil. Entonces, para equilibrar este diferencial sigma, ¿qué me iban a aparecer en esta cara de acá? Y tensiones que te equilibren. Claro, me van a tener que aparecer tensiones que me equilibren. ¿Y cómo van a tener que ser entonces en dirección con respecto al diferencial sigma? En sentido contrario. En sentido contrario. Bien, entonces voy a tener unas tensiones en esa dirección. Y por Cauchy, en esta cara, que es la que nosotros estamos analizando, ¿cómo van a tener que ser la dirección de las tensiones, el flujo de corte?
A y la hacia izquierda. abajo a la izquierda. O sea, si esta fuercita de acá equilibrante está coincidiendo a la arista, por Cauchy, la de la cara que estamos analizando, va a tener que coincidir a la arista. Y ahí queda el flujo de corte. ¿Se dieron cuenta? Sí, perfecto. Y hacen lo mismo, pero con la parte de abajo. Nada más que abajo va a estar traccionando el diferencial sigma. Entonces, en esta cara de acá van a tener que aparecer fuerzas que equilibran, contrarias al diferencial sigma, una resultante de tensiones contraria al diferencial sigma, y por Cauchy, si esta fuerza está distando de la arista, se está saliendo de la arista, en la cara que nosotros analizamos va a tener que distar también de la arista. Y ahí queda el flujo de corte, ¿se entendió? Yo una pregunta, ¿cómo haces para darte cuenta qué sentido tiene el diferencial de momento? Pues yo intento pensarlo como había dicho Alejo, que tenés el momento del otro lado, pero me queda me queda exactamente para el otro lado. No Ok, sé. La forma es va, no sé, yo voy a repetir lo que dije porque me parece que es la más fácil. Suponete, vamos a, no sé, un perfil doble T. Tengo el baricentro acá, tengo el corte acá. Entonces, donde está pinchando el corte, o sea, en la parte superior al baricentro, está comprimiendo. Esa es la regla que nosotros usamos, o que yo uso, Ah, ¿me entendés? claro, o A sea, lo ver, ajustás a eso. sí, tiene una justificación teórica, pero vos no te vas a poner a, no sé, a dibujar la viga, cortar una sección, ver qué pasa de un lado, ver qué pasa del otro, el diferencial Listo. longitud que me hace un diferencial momento extra. No, eso no lo vamos a poder hacer porque es una pérdida de tiempo en el parcial. Para el final lo van a tener que saber. Entonces, la forma más simple para darse cuenta es ver dónde está pinchando el corte, o sea, en este caso está acá. Pero si el corte fuese de acá para arriba, el diferencial momento va a estar comprimiendo a esta parte y traccionando a esta otra. ¿Se entendió? no Es como que saque, estamos Sí, 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 analizando perfecto, respecto de un perfecto. lado a otro del baricentro. no saque los Perdón, dibujos, Colo. Colo. Uh, Yo cuando estaba haciendo el TP, o sea, calculaba el diagrama de momentos y con eso veía, vos decís que lo va directo así. Porque recién está medio distraído y no podía encontrar el momento, entonces no podía ver el flujo. hacelo así, con el corte, Perfecto. porque con el diagrama de momento te vas a confundir en realidad. Ok, ok. Respondiendo a la pregunta de Axel de cómo es lo que yo había dicho en clase, ponele el QZS que tenemos acá, ¿no? El que va de arriba hacia abajo. Ese QZ tiene su complementario, digamos, del otro lado de la sección que vos no lo ves. Ese QZ te hace un momento que comprime abajo, ¿sí? Entonces ahora lo que yo hago es equilibrio el equilibrio de la partecita de la barra esa, ¿te acordás de la rebanada de la barra? El equilibrio implica hacer equilibrio de momentos. Entonces, yo estoy teniendo por ahora solamente un momento que dijimos, comprime abajo. Entonces voy a necesitar un momento de signo contrario. Ese de signo contrario me comprime arriba. Es el equilibrante del momento que hace el QZ, no el resultante. Tenés razón, eso me lo había olvidado. Pero Gracias. es cierto que es más enrevesado y si esto de que pincha y, y comprime ahí funciona siempre, Colo. ¿A vos te funcionó? Sí, siempre. Entonces vayan con eso. Parece más Sí, sencillo. de última se van a la teórica y van a ver que seguramente para presentarles el tema de Juravsky, de la teoría de Juravsky, seguramente habrán visto una viga simplemente apoyada con una carga en el medio y seguramente habrán analizado una sección y bueno, todo el desarrollo teórico de por qué es que el momento equilibrante, ese diferencial de momento, aparece en esta dirección, en ese sentido. Pero como No te sé digo, si está bien. sí, Nada, que yo no sé si está bien, pero yo lo miro como. Me imagino una viga con la carga esa y veo dónde se flexiona y dónde se comprime. Y veo que si está aplicada desde arriba, se va a comprimir arriba. Va, No sé si es no, no, de infalible. verdad. No es. Está bueno No, porque igual, ahora estoy pensando si. está bueno igual lo que estás diciendo porque como que lo llevas un poquito más allá, se va acercando también a E3 un poco lo que estás diciendo. Pero bueno, sí, recomendable la de donde Sí, comprime el diferencial momento, comprime también. Donde está apuntada Q, digo, comprime el pinchando. diferencial momento.
pinchando, si no me salía la palabra. Bueno, entonces el QZ me quedó así. A ver, esperen que borro esos dibujos. Me quedó así. Fíjense que ese tiene este flujo de tensiones tiene una resultante que apunta para abajo solamente, no tiene componente en el eje Y, así que estamos bien. Después, para hacer Juravsky, como les dije, y acá es donde se complica un poco la cosa, tampoco es tan terrible para este caso sobre todo, pero se complica un poco más. Necesitamos el Q, ya lo tenemos, necesitamos el S, el J ya lo buscamos en tabla. Acuérdense que es el J del perfil total y de la línea respecto a la línea neutra. Entonces, en este caso vamos a usar el JI. Y B es la longitud por la que tendría que pasar el serrucho, ¿no? Para cortar. Entonces, si hacemos lo que les mostró el Colo de ir cortando, ir cortando, ir cortando para determinar el sentido del flujo de tensiones, fíjense que siempre se corta perpendicularmente a lo que sería la línea media del perfil. Entonces, los cortes que hago son, por si no queda claro, los voy a dibujar. Dibujo con rojo. Los cortes son así. No puedo hacer otros cortes. ¿Por qué? Bueno, pues si yo corto así, me va a dar una tensión así. Y fíjense que esa tensión se puede descomponer en esta. Uff, qué feito. En esa y en esta. ¿Y qué problema ven con eso? Que por collita una tensión en una cara libre. Exactamente. Así que Koji nos lo prohíbe. ¿Se ve? Bueno, entonces haciendo esos cortes, el B es siempre el mismo. Siempre va a Una valer cosa el también, espesor. hagan corte, o sea, corten porque sirve, pero hagan, no, o sea, hagan cortes significativos para una región, digamos, de la sección, no hagan 45 cortes de un ala, es al pedo. Claro. Nosotros marcamos como igual que en los diagramas de características, vos tenés el diagrama de momento de una viga simplemente apoyada. ¿Y qué valor marcás? El Q por L cuadrado sobre 8. No te marcás a ver en un cuarto de la viga, en un cuarto de la luz, a ver qué momento tiene. No. Solamente los valores más representativos, más relevantes. Entonces, tenemos determinado B, tenemos determinado J y Q y nos falta el S. ¿Para cuál lo voy a calcular el S? Bueno, como dijo el Colo, para uno que me interese. Entonces, yo acá vengo y pienso, ¿cómo es esto? Si es parabólico, si es lineal, para dónde crece, cuánto vale en cada punto. Entonces arranco. Y, y veo que tengo un borde libre acá, así que acá tiene que valer 0, sí o sí. Eso es lo que menos pueden pifiar. Y veo que va subiendo para allá. ¿Por qué? Porque a medida que yo hago corte, 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 y llego hasta acá y hago este último corte que puedo hacer, porque no me puedo meter en el nudo, si yo corto acá así, el espesor que estoy cortando es gigantesco y Juravsky se cae a pedazos. Entonces, el último corte que hago es este. Y ese corte es el que más momento estático tiene, porque tiene mayor área. Y fíjense además que va variando en forma parabólica, porque varía el área, pero también varía la distancia esa que yo calculo en el momento estático. ¿Vamos bien por ahora? Perdón, la concavidad la elegiste, ¿por qué motivo? Porque, Bien, tipo, no debería tener. Sorry. no, está bien. La concavidad es así porque fíjate que yo hago un corte acá, un corte 1 y un corte 2 acá. El área me aumentó, pero la distancia me disminuyó. Entonces, cuando el área aumenta y la distancia disminuye, esto se va aplanando, digamos. Si fuera al revés, que las dos aumentan, una multiplicación en la que las dos variables aumentan, se me está yendo a las nubes. Entonces, en ese caso, la concavidad sería al revés. ¿Sí? Alejo, una cosa Dale. con respecto a eso. Acuérdense
Por eso la clase pasada les pregunté si habían visto este. Así. Este es un caso típico en el que las dos pueden aumentar. Porque si yo estoy analizando esta parte, y yo voy cortando acá, supónganse, y después voy cortando acá, y después voy cortando acá, la distancia al baricentro, supónganse, de este rectangulito que corté, es esta. De este rectángulo que corté, va a ser esta, o sea, va a ser un poco mayor. Y el área, a su vez, va a ser un poco mayor. Entonces acá sí, como habían visto, va a tener esta forma el diagrama de tensiones. Ese es un claro... no sé si es el único que yo conozco que pasa eso, o por lo menos los que me acuerdo. Un ejemplo así, en el que distancia y área crecen todo el tiempo. Así que tengan cuidado con eso. Entonces la respuesta como para generalizar, la concavidad es así como dibujó el Colo recién, digamos, creciente muy potentemente, crece muy rápido, tipo exponencial, cuando en el producto de A por D, para sacar ese, ¿no? Área por distancia, las dos variables crecen. Si no, se va pinchando hasta que llega a un valor que se vuelve horizontal, digamos. Bueno, Lo último con este tema, perdón Alejo, lo último, dale. acuérdense que en la sección que nosotros estamos analizando a medida que vamos cortando, vamos a tener, por un lado, el corte. ¿Cómo es en la sección el corte? ¿Varía según el corte que nosotros estemos haciendo para analizar tensiones tangenciales? No, No. no varía. No varía. El J, ¿qué J es? Ojo con este, ¿qué J es este, el que estamos usando en esta fórmula? ¿No es el de la sección total? Bien, es el de la sección total, entonces va a variar a medida que nosotros vayamos cortando. No, no varía. Ok, y por último, el B, ¿varía? Que es el espesor que estamos cortando. Tampoco. No, bien, no varía. Entonces lo único que nosotros nos vamos a concentrar para ver esa variación a lo largo del perfil va a ser el momento estático. Que el momento estático a su vez depende de dos cosas. El área, que el área sí depende de lo que vamos a ir cortando, o sea, si, supónganse, si yo corto acá y después corto acá, el área me aumentó de lo que yo corté. Y el D, que es la distancia. Ahora sí, la distancia desde este rectangulito que estoy cortando al baricentro. Entonces lo que van a poder tener es generalmente o aumenta el área y disminuye el D, aumenta el área y disminuye el D, entonces crece parabólicamente, pero como se va planchando la función, porque uno crece y el otro disminuye, crece el área y crece el D, que es como estamos viendo acá en este perfil, entonces la función es parabólica y crece todo el tiempo, o como es también en el caso de este perfil, o sea, ¿qué pasa si yo corto acá y después corto acá? ¿Qué pasa con el área? ¿Y lo está aumentando también? Bien, el área aumenta. ¿Y qué pasa con la distancia al baricentro? Si yo corto acá y después corto acá. Disminuye. Disminuye. ¿Segura? ¿Por qué? Y porque te estás acercando al baricentro, o sea, Pero sí, disminuye. acordate que Ah, estamos no, viendo claro. esta distancia. De acá por ahí. Claro, sí, sí. Respecto a la línea neutra. Que en este caso es I. Eso porque no dije en qué dirección el corte. Pero suponete que estamos analizando el corte en Z. Así. La distancia respecto a la línea neutra, que en este caso va a ser esta. Y si yo voy cortando acá y después corto acá, la distancia de este rectángulo va a ser siempre la misma. Entonces, esa es la otra que yo puedo tener. Que el área aumente, pero que la distancia se mantenga constante. ¿Y cómo va a ser ahí entonces el diagrama de tensiones? Si uno se queda constante y el otro aumenta. O sea, tengo una sola que está variando. Lineal. Lineal. Bien. Esas son las posibilidades que tienen. O que yo recuerdo, no sé si hay otras. Igual ahí también la distancia está variando, porque acordate que pasa de acá, por ejemplo, a un poquito más arriba, porque esta área de acá te influye, ¿no? El tema es que nosotros, o sea, este pedazo de rectángulo, como los momentos estáticos se pueden sumar, eso ya es constante respecto a lo que nosotros estamos haciendo. Entonces ahora nosotros estamos analizando este rectángulo que está acá. Claro, sí, ahí sí, se mantiene Entonces, constante la distancia. se mantiene constante la distancia, claro. En clase lo que habíamos hecho era
directamente puede ser, no me acuerdo bien, analizar eso desde esos dos cortes que hiciste ahí arriba, lo del costado ni lo veíamos. ¿Qué costado? ¿Este? ¿El nudo? ¿Este? Claro, ¿Esta parte? Y pasa que o sea, era nosotros como que, los nudos no, nosotros no los analizamos porque ahí Shuratsky, digamos que tiene sus limitaciones. Entonces claro, nosotros claro, no los tocamos, los pasamos por alto. O sea, o sea, decía que, no sé, o sea, que directamente veíamos esto ahora y no sé si se ve. ¿Y qué pasa si le íbamos achicando a esos cortes y sí, entonces ahí nos quedaban los cosos arriba? Que eso del costado ni lo teníamos en cuenta. exacto. Y para una cosa más, para que voy a borrar porque esto es un enchastre mal. Esta parte, este nudo, no lo veíamos porque si nosotros te queremos analizar, ponerle cuánto es la tensión acá en este punto, perdón, en este punto no, a lo largo, digamos, de este tramo que está acá, nosotros debíamos hacer un corte así. Shiradsky nos ponía un límite con los cortes tenían que ser lo suficientemente pequeños, ahí ya nos estamos zarpando un toque. Es por eso que ahí falla la teoría. O tiene sus limitaciones, no falla. O falla, sí, no sé. O sea, yo me refería a que el baricentro que se miraba todo el tiempo era el de este rectangulito nomás. Claro, pero ¿por qué? Por lo que dije antes. Claro, por lo que decís ahí. De este rectángulo te podés olvidar, porque acordate que los momentos estáticos respecto al baricentro de una figura, o sea, se podían sumar, se podía expresar como una sumatoria. Entonces, yo puedo expresar al momento estático de todo esto, de todo este pedazo que está acá, como el momento estático del rectangulito este. A ver si lo puedo borrar, porque cualquier cosa así. El rectangulito este, que le vamos a poner 1, más, no sé, lo que vaya cortando de este de acá arriba. ¿Ahí se entendió? Sí, sí. Ok. Bueno, entonces, una aclaración más respecto de esto. Ya se los tiró el colo, pero bueno. Si yo hago el corte de ese rojo que está ahí, el baricentro de la partecita con la que me quedo está acá. Ahora, para momento estático dijimos área por distancia. ¿La distancia cuál es y cómo la mido? La distancia es al G, ¿no? Eso creo que todos lo ven claro. Entonces la mido así, digamos acá hasta acá. No, a la No, línea hacia negra. arriba. Bien, Claro, lo vertical. aclaro, hasta acá sería. Siempre trabajo en ejes principales. Se dije que es importante trabajar en ejes principales. Ahora esta distancia, bueno, la voy a medir así, además de que es en realidad a la línea neutra la distancia que medimos. No es al G, es a la línea neutra. Por eso es esta distancia. Ok, entonces, para hacerlo para hacer el corte representativo, hacemos el momento estático cuando corto por acá. Y cuando corto por acá, bueno, la cuenta es esta. No me voy a detener mucho porque no tiene sentido. Lo importante es que vean el flujo así y esto que es parabólico. Y en la tabla te dan un Q, en general te dan un Q, que es el momento estático de media sección. Si se fijan en la tabla SIRSOC, hay una variable que es Q, es el momento estático de media sección. Así que cuando tengan que calcular el momento estático de media sección, en realidad, en vez de calcularlo, lo sacan de la tabla, ¿sí? Porque sería perder tiempo. Si ya lo tienen en la tabla, ¿para qué lo van a calcular? En Muy este importante caso, eso, ¿no? no estaba. No sé por qué, pero no estaba. Y Alejo, tengo una pregunta. sí, ¿Pero eso no estaría incluyendo el nudo? O sea, yo claro. hubiese ido a la tabla también, ¿no? Pero Sí, no sé sí, si me explico. estaría incluyendo el nudo. Pero ¿qué pasa? El nudito este es muy chiquito. Sería bueno igual aclarar que ese momento estático está incorporando al nudo. Va, en realidad a medio nudo sería, ¿no? Porque el corte que hacen para medirlo es por acá. Entonces, a medio nudo, que es muy chiquito a comparación del resto del área, que es la que verdaderamente me importa. Así que no te hace gran diferencia. ¿Sí? Perfecto. Bueno, yo acá calculé ese momento estático porque no estaba en tabla y acá armé la función que sería momento estático en función de D.
¿Qué es esta función? Fíjense que tau tiene esta expresión, Q no varía, dijimos, J no varía y B no varía, así que solamente varía S, entonces tau va a variar con S y va a tener esta misma forma, que es la que dibujé acá, con el máximo en D, medido desde acá, ¿no? Acá me muevo 1, me muevo 2, me muevo D, sería acá. El momento estático ahí me dio 26,24, hago la cuenta y me da casi 1 kilonewton sobre centímetro cuadrado, bastante redondo. Va, un poquito más. Ahora, el flujo de tensiones debido a QI, paso porque, ya lo dijeron, tiene esta dirección y este sentido. ¿Lo ven, no? ¿O quieren que volvamos? Se ve. Ok, ahora lo que hay que analizar es qué pasa con el tema de esta variación, si es parabólica, si es lineal o qué. Y bueno, fíjense que yo voy haciendo cortes así, cada vez me voy acercando más acá, digamos. Voy tomando cada vez mayor área y la distancia, acuérdense que el momento estático es A por D, área aumenta, pero D disminuye. Entonces va a tener esta forma. ¿Se ve hasta ahí? Ok, entonces, ¿el máximo a dónde va a estar? Siempre está donde pasa la línea neutra. La línea neutra para el corte en I es el eje Z. Ahora acá hay que hacer una salvedad porque ¿qué pasa? Los cortes que yo estoy haciendo no se corresponden con la dirección del eje de mi línea neutra. Entonces yo acá vengo y voy cortando así, siempre acuérdense, perpendicular a la línea media. Entonces para determinar a dónde va a estar el máximo de los tau, tengo que trazar, digamos, seguir la línea neutra y fijarme a dónde yo tengo que cortar para que me dé así el dibujo, no sé cómo decirlo de una forma mejor, pero se dan cuenta a dónde voy. Yo no puedo cortar así como me diría que corte la línea neutra. Corto así, siempre. Y acá tengo Perpendicular a la línea media. perpendicular a la línea media. Y acá tengo el tau max y acá tengo otro tau. Entonces es importante recordar que acá es un borde libre, no puedo tener tensiones tangenciales, que acá sí voy a tener tensiones tangenciales, porque no se trata de un borde libre, y que el máximo está acá. ¿Sí? ¿Se vio eso más o menos? Bueno, entonces el cálculo de lo que sería el momento estático respecto de, en este corte, digamos, es el que yo llamé S2. Y acá sí lo que hice fue directamente armarme la función del momento estático para ver cómo variaba con respecto a D. Y simplemente lo calculé así porque me pareció más fácil porque fíjense que yo voy cortando acá y la distancia que tengo que medir es así, ¿no? Ahora está en el eje Y la distancia. Y cuando corto por acá, la distancia es en el eje Y. Y, y bueno, me dieron S2 esto y S3 esto. Entonces tiene sentido que me dio mayor, la que dijimos que tenía que ser mayor, si no teníamos un problema. Y fíjense, el momento estático tiene esta forma. El máximo está por acá, que acá calculé a ver cuánto era. Y la distancia tiene que valer 4,3 desde acá, ¿no? Para que el momento estático sea máximo. Entonces, con ese momento estático saco los tau y, perdón, y me dieron esto. Otra vez casi 1 este y este 0,3. ¿Hasta ahí vamos bien? Alejo, una pregunta para el resto. ¿Dónde está comprimiendo ahí el diferencial momento? Para el corte en I. ¿Dónde está comprimiendo? A la izquierda del eje Z. Bien. Bien ahí.
Bueno, entonces, no hay preguntas, ¿no? Perdón, una rápida. ¿A qué llamaste D para la función? D es la distancia medida desde acá. eh, no, pará. D es la distancia entre el baricentro de la partecita que corto y la línea neutra. Sí, te lo dije mal antes. Ok, gracias. Bueno, entonces, ahora ya tenemos los flujos de tensiones armados. La otra pregunta que nos decían era verificar por resistencia. ¿Qué hago ahora? ¿Cómo sigo? Hay una pregunta en el chat, Ale, ¿te la leo? Dale. Dice, ¿se dibuja solo en un ala por algo o porque es lo Ah, mismo de los dos lados? bien. Quería hacer esa aclaración y me olvidé. Se dibujan las dos en realidad, pero lo que pasa es que es simétrico el perfil respecto del eje Y, entonces yo dibujé una sola, porque cuando hago el corte acá me va a dar exactamente lo mismo que acá, ¿sí? Por eso cuando hice QZ lo dibujé solamente, primero lo dibujé solamente abajo y después solamente arriba, pero porque sí. Perdón, Colo. Me la cagaste. Y, y bueno, va a ser simétrico. ¿Qué ibas a dibujar? Ya está. Nada, lo que quedaba. Ah, si querés dibujarlo por sí. No sé qué contestaron en el chat. A ver. Puso claro, perfecto. Perfecto. Ok. Entonces, ahora, para verificar por resistencia, ¿qué hacemos? Calcular las tau por torsión Bien, las tau por y ver torsión. el punto más Pero solicitado. Alejo, la con. Perdón, no te estaba viendo. Bueno, igual Tranqui, como tranqui, ya está bien. entendieron, seguí. Em, No, está bien. las tau por torsión, si teníamos esto originalmente, el centro de corte está acá, ¿no? En realidad, no donde está dibujado. Ya saben para dónde va, cuál es el sentido que va a tener las tau el momento torsor, perdón. Y antihorario sería. Ay, no, no. Sí, sí, me parece que sí. ¿Horario? ¿Alguna otra respuesta? No hay otra opción. Y o No hay antihorario, otra opción, horario. pero claro, pero ¿quién apoya? Uno para para mí, desempatar. No, horario. Yo quise decir Ok. Con el horario. FI. Sí, sí. ¿Cómo lo veo eso? Bueno, me paro en el Ah, centro de corte y me fijo qué momento me hace el QZ. Me hace momento horario, ¿no? Ahí es tan sencillo como eso. Entonces voy a mi sección y le dibujo el momento torsor. Esto no lo muestra demasiado porque ya lo saben. Saben Venant, porque es un perfil abierto. Calculo las tensiones con esta fórmula y me dieron 4,78. Vean que son dominantes frente a las de corte. La de corte, la más grande, nos daba más o menos 1 y esta nos da casi 5, así que casi 5 veces más grande. Fíjense, eso creo que es bastante común, sobre todo en perfiles abiertos, ¿no? Y ahora, para determinar, para verificar por resistencia, como dijo Axel, me tengo que parar en el punto más solicitado. ¿Y para eso qué hago? Bueno, me pongo las tres secciones o los tres flujos, digamos, en un mismo lugar para poder verlos, ¿no? Y así determinar el punto más solicitado. Entonces les hago zoom acá y a ver si empiezan a tirar cuáles son los posibles puntos más solicitados. ¿Qué les parece? El ala de abajo y Dibuja en sin el... problema, ¿eh? Ok, Si no querías a dibujar ver. también puedes decirlo, pero es más fácil. No, no pasa nada. Yo iría por acá porque tenés que estás colineal con... O sea, tiene el mismo sentido. Y esto tiene que ser sobre este... No sé cómo decirlo. Sobre ese bordecito, sí. Sí, eso. Ok, Está bueno, doctor, vos, vos lo viste muy directo, pero ¿alguien más no lo ve? Seguramente sí. Bueno, yo lo que acá diría para determinarlo es, como dijimos que las tensiones debido al momento torsor eran determinantes, miro primero ahí, pero ¿qué pasa? En este caso de perfil abierto,
yo tengo estas dos tensiones apuntando para lados distintos, así que como que no me determina el punto más solicitado la dirección, perdón, el sentido de las tensiones tangenciales debido a MT, sino que como dijo Valentino, es la compatibilidad de estos dos, digamos. Cuando estos dos apuntan para el mismo lado, como acá tengo las dos opciones, esta flecha va para allá y esta va para el otro lado, solamente miro estos dos. Entonces, como dijo Valentino, va a tener que estar en este borde. ¿Eso se ve? Y ahora, con un poquito más de precisión, ¿quién se la juega un poco más? Vamos bien encaminados. Pueden decir, no sé, 3 puntos posibles, 4, 80, no, bueno, tanto no, pero Uno. uno puede ser. Uno solo. Uno solo. Juéguensela. En Tau 1 y Tau 3 valían los dos un kilonewton sobre centímetro cuadrado, ¿no? A ver, vamos a ver. O sea, tendría que estar, me imagino que entre esas dos. Tau 3 Bueno, es 1 y esta casi 1. Lo digo al revés, pero bueno. Las dos son más o menos 1. Entonces, a ver, un punto posible es, ya que nadie se la juega, me la juego yo, es el A, donde tengo Tau 1 y Tau 2. Sí, ahí Colo me completa por fin. Nació para este momento. Bueno, se ve entonces que el punto A va a tener la Tau 1 y la Tau 2 y además esta otra tensión debido al MT, pero todas apuntando para el mismo sentido. ¿Se ve eso? pero no podría ser cualquiera que esté, permiso, entre acá, tipo, si este es el Tau 3 y el Tau 1, porque como que no sé afirmar cuál es más grande. Bien, por eso también está el punto B. Entre medio no va a estar, porque los máximos están en A por Tau 1 y en B por Tau 3. Entonces va a ser o el A o el B. A primera instancia no lo sé y por eso se hizo el cálculo para los dos, pero sí tengo que tener claro que no sale de ahí la cosa. ¿Sí? Sí, sí. Ok, entonces ahí hice el cálculo para Tau A. Para Tau A, el QZ, el Tau debido a QZ, ¿cuánto vale? O sea, ¿vale Tau 8 o cuánto? No quiero el número, no quiero que me digan 2,5. Vale Tau 1. ¿Sí? ¿Era tan obvia la pregunta que no respondieron o qué pasó? Yo no había entendido muy bien la pregunta. Ah, perdón. Yo tampoco. Para el punto A, ¿cuánto vale la tensión tangencial debido al QZ? Vino acá, ¿cuánto vale? Bueno, acá está el punto A. Vale Tau 1. Y debido al QI, ¿cuánto vale? Y lo tenés que ver. No, Tau No 2. lo sacamos a ese, sí. En el punto 2, vale Tau 2. Vale esta misma. Acordate que es simétrico. Ah, sí. Pensé que no lo habíamos sacado. Sí, Y debido al MT, ¿cuánto vale? La que calculamos. Tau 4. Claro, la única que calculamos. Entonces hago esa suma. Tau 1 más Tau 2 más Tau 4. Me da 6,1. Ahora, para el punto B, ¿qué dicen? ¿Cuánto vale las tensiones tangenciales debido al QZ? Y las tenés que sacar. Las tengo que sacar, no las tenés. conozco. Y debido al QI, Y ahí el máximo, Tau 3. el Tau 3. Perfecto. ¿Alguien más, además de Axel, lo ve o alguien no lo ve? Se ve. Se ve. Ok. Y otra vez el debido al MT es lo mismo. Entonces yo acá lo que hice fue un poco de trampa, pero si la trampa está justificada, digamos que puede tener coherencia. Entonces, como dijo Axel, yo no sé cuánto vale en B las tensiones debido a QZ, pero más o menos van a estar cerca de Tau 1, ¿no? Y además, al considerar eso, si yo estoy verificando por resistencia, yo sé que acá en realidad van a ser menores a Tau 1. Pero si le pongo Tau 1, me estoy asegurando que estoy dado la seguridad, porque Tau 1 es mayor. ¿Sí?
¿Sí? ¿Se ve eso? Entonces yo lo que hice fue la trampa de decir, bueno, las tensiones debido a QZ en el punto B son aproximadamente tau 1. Debido al QI es tau 3 y debido al M es tau 4. Le puse aprox, fíjense. Entonces me dio 6,8, que es más grande que este al final. Y como esta era la tensión admisible, verifica. A ver, leamos juntos esto que escribí acá, que dice: no tengo la información suficiente, pero porque no la calculé no la tengo. La verdadera tensión tangencial debido a QZ en el punto B. Entonces lo que hago es estimarla con un cierto criterio. El criterio es siempre estar del lado de la seguridad. Entonces tomo la tensión máxima debido a QZ y veo cuánto vale el tau B aprox, ¿no? Si verifica con mi estimación, estoy bien, porque hice una estimación del lado de la seguridad y verificó. Es decir, en realidad verifica. Si no verifica con mi estimación, no puedo saber si no verifica de verdad o si mi estimación falla. ¿Eso se ve, lo que estoy diciendo? ¿O estoy mareando? Traba lengua. Sí, 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 se entiende. Ok, y acá entre paréntesis era, puedo, qué sé yo, puedo conjeturar, pero bueno. En este caso verifica, así que no hay problema, estamos bien, estamos el del lado de la seguridad y nos dio. Y más abajo, yo hice toda esta perorata, pero más abajo igual calculé lo que sería la tau debido a QZ en el punto B. Y me dio 0,7. Si se acuerdan, la tau en el punto A, que era la máxima, que era la con la que yo aproximé al punto B, era 1. No está tan lejos. Y acá vengo y hago Tau la plus. verdadera tau B, que es esta tau plus que calculé, más tau 3 más tau 4 y me da 6,5. Fíjense cuánto me había dado con mi estimación, 6,8. Entonces nos ponemos contentos. Mi estimación estuvo bastante bien dentro de todo. ¿Se entendió eso? Si hubiéramos sabido esa trampita de antes, directamente calculábamos una sola tensión y listo, ¿no? Pero tendrías que escribir todo el textito de Alejo, así bien Claro, justificado tenés que para que lo escribir entiendan. algo, aunque sea. Sí. Porque si no van a pensar que vos creés que acá la verdadera tensión está 1. Y es Te conceptual pones, el no error. creo. ¿Cómo? Sí, sí. No. Pero, claro. La Sí, es muy tenemos acá. importante que Igual estén las sí, aclaraciones. Porque si no están las aclaraciones van a pensar que están pensando cualquier cosa. Y no está bien decir que tau A es igual a tau B por QZ, pero si ustedes aclaran que es una estimación, bla, sanata, pero lo explican bien, estamos Está perfectos. Pero diciendo tienen que vende humo, explicarlo. Alejo. Sí, completamente. Es vender humo, pero con criterio, digamos, del lado de la Claro, seguridad. exactamente. El humo que le gusta a los ingenieros. Y sí, en la pregunta de criterio de hormigón, una guitarreada, pero un asco. Bueno, para que estamos grabando. Perdón, Bueno, ¿se entendió perdón, esto? Paula. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Le quedó algo? Bueno, cierro entonces.